La pulpa forma y mantiene ¿a quién? A la dentina. ¿Ya? A la dentina. Muy bien. Y obviamente se ubica en un espacio en la corona, se llama cámara pulpar, en la raíz, conducto radicular. Ahí se ubica. La pulpa del tallo, hemos dicho que tiene una disposición, ¿no?, tanto en corona como en raíz. Pero vean, morfológicamente es característico distinguirlo en molares y en dientes unirradiculares. Por ejemplo, acá, este es una molar y este es un diente que es premolar, ¿no? Monoradicular, multiradicular. ¿Estamos de acuerdo? Mire, vean la pulpa en una pieza molar. La cámara pulpar es esta, y ahí se ubica la pulpa cameral o coronal, y esto de acá sería el conducto. Cada conducto y cada raíz, dependiendo si son dos raíces, tres raíces. ¿Está bien? Y algo característico es que la pulpa en dientes molares o multirradiculares, vean ustedes, tiene un techo. Este es el techo de la cámara pulpar. Y esto que ven acá es piso. Hazme tu regla. Es un piso. O sea que la pulpa en molares que tiene un techo y un piso. Vean ustedes que ese piso en molares, miren cómo se abre. Se abre en conductos dentro del cual se va a ubicar la pulpa también. Miren, dependiendo de las raíces que haya, varios conductos. Mientras que los dientes monorradiculares, vean ustedes, solamente tiene techo. Y el piso no tiene, como en el caso de las molares, y se continúa directamente hacia cada conducto. En este caso, este conducto que es una pieza monorradicular. Monorradicular quiere decir una sola raíz. ¿Ya? ¿Quién tiene piso? Solamente las molares, las multirradiculares. Los monorradiculares, los dientes monorradiculares, mejor dicho, no tienen piso. De frente a la cámara se continúa con el conducto. ¿Ya? El techo de las piezas en general, ya sean mono, ya sean multirradiculares, miren, el techo tiene una característica. Cuando una chica le saca la vuelta a un chico, ¿qué le sale? ¿Al chico qué le sale? Los cuernos, ya. El techo de la cámara pulpar, ya sea de dientes monorradiculares o multirradiculares, se caracteriza por estas elevaciones. Estas puntas que ven ahí se llaman cuernos pulpares. Tienen cuernos pulpares, ¿ya? Cada cuerno está dirigido a cada cúspide. Entonces, dependiendo de la prominencia de ese cuerno pulpar, generalmente en dientes jóvenes es bastante alto, en niños también, en los pies temporales es bastante grande, la cámara y con cuernos bien pronunciados, en los dientes temporales también. Entonces, fácilmente la caries puede invadir a la pulpa del tallo. ¿Acá ya has dado paso? No. Ven acá adelante. Agarran así o si no, ponte detrás. Y ya nada de estar con el celular. Ahí ponte. Ajá. Listo. Listo. Entonces, esas son las características generales. Miren, vean ustedes cómo del conducto, esta punta de la raíz, ¿cómo se llama? Ya deben de saber. Se llama, muy bien, se llama ápice radicular. El ápice tiene un orificio que se llama foramen. Y es por el foramen apical que van a ingresar los nervios, los vasos sanguíneos o vasos linfáticos, no, el sistema venoso, entran por acá, miren. Y se van hacia a ocupar toda la cámara, la pulpa, porque en la pulpa hay nervios, fibras nerviosas muy importantes, amielínicas y mielínicas, que tienen que ver con el dolor tendinal y con el dolor pulpar. Señorita, ¿ha dado paso? Muy bien. Y donde ingresa el BAM, ¿qué cosa es BAM? Venas. Eso sí saben, anatomía sí saben muy bien. Venas, arterias, ¿no? Y nervios ingresan por el foramen. Se forma un espacio, miren acá, este espacio que está acá, por donde ingresa por el foramen a todos los elementos, ¿no?, nerviosos, vasculares, etc. Ese espacio es bien conocido. Y en ese espacio deberíamos encontrar el ligamento periodontal, pero es un espacio donde, si bien es cierto, hay ligamento apical, periodontal,
es un ligamento muy laxo. Las fibras son bien delgaditas, ¿no? Bien finitas, bien laxas. Andrea, véngase por acá, Andrea. ¿Ya? Entonces, ese espacio es muy importante y ese espacio se llama espacio indiferenciado de Black. ¿No quieres? Dos veces. Seguidos. El espacio indiferenciado de Black es un espacio que se abre en el ligamento periodontal apical. Se abre así como que esa parte del ligamento que sabemos que es el ligamento periodontal es un tejido fibroso. Pero a ese nivel es tan laxo, no hay muchas fibras. ¿Por qué? Porque tiene que permitir la entrada de esos elementos, vasos, nervios, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, etc. Entonces, esta partecita se comunica con el foramen. Ya, eso se llama espacio diferenciado de Black. Y por ahí ingresa el vago. Muy bien. Hemos dicho que el tejido pulpar es un tejido conectivo. Chicos, el tejido conectivo, si yo les pregunto, tipo y variedad de la pulpa, tienen que responder tejido conectivo laxo. Y es laxo por su gran cantidad de ¿qué? Encalla. ¿Qué tiene que tener para que sea laxo? ¿Abundantes? ¿Alguien sabe? Para que sea laxo, ¿qué le abunda? Retículo. Para que sea laxo, ¿qué cosa abunda? Células. Lo primero que tienen que responder es el componente celular. En el laxo es lo que predomina son las celulitas. Lo que disminuye es la parte fibrilar. Si hay fibras, pero son poquitas y bien finitas. En cambio, en el denso, acuérdense, pasito. Ponte allá, al lado de Andrea. En el denso, lo que predomina es el componente fibrilar y disminuye el componente celular. Es al revés. ¿Está bien? El tejido del ligamento periodontal es fibroso. ¿Ya? Pero les decía pues que en este caso la pulpita también es tejido conectivo, pero no es fibroso, es laxo. Quiere decir que el ligamento y la pulpa dental son familias, son primos hermanos, se podría decir, porque son el mismo tejido, es tejido conectivo, solo que uno tiene una variedad laxa y el otro tiene la variedad densa. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Vayan pensando. Si dice una lesión a nivel del tejido pulpar, que es tejido conectivo laxo, pregunto, y hay un foramen por ahí apical que se comunica con el ligamento periodontal apical, que también es tejido conectivo pero denso, pero igual son tejidos conectivos. Pregunto, ¿una lesión a nivel de la pulpa podrá propagarse hacia el ligamento periodontal apical? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro que sí. Toda la noxa de la pulpa que está inflamada o infectada pasa por el foramen y se va al ligamento periodontal apical. Y del ligamento se puede extender a los lados laterales. Y se puede ir a la gíngiva. Imagínense todo el traslado. Igualmente, si hay una inflamación gingival, miren, gingival, y pasa a la parte periodontal, ¿se acuerdan que cuando la gingiva se inflama y no es tratada, qué pasa? Se rompe el epitelio de unión, la noxa pasa hacia el ligamento periodontal, ¿se acuerdan? Y fácil pasa por el foramen hacia la pulpa. Esas son las alteraciones o las lesiones endoperiodontal. Muy interesante y muy importante entender desde ahora eso. Hasta ahí lo vamos a dejar. Esa es la importancia del estudio de este tema. Y vean cómo se relaciona con su familiar, que es el tejido conectivo del ligamento periodontal. Y ustedes saben también que en la gingiva hay tejido conectivo, ¿se acuerdan? La lámina propia de la gingiva o corio también son familias. Lámina propia o corio de la gingiva. El tejido conectivo del ligamento periodontal, el tejido conectivo de la pulpa son familias. Entonces la noxa, digamos lo que le afecta a uno de ellos se va a extender al resto, porque son familias. ¿Está bien? Ya está. Entonces, la pulpa dental, como es un tejido conectivo laxo, tiene componentes, ¿no? Mayormente, como tiene más componente orgánico, tiene 75% de agua y vean,
Miren, 25% de materia orgánica. La parte orgánica está constituida por las células y por la matriz o por su matriz extracelular. ¿Ya? Esa es la parte orgánica y también tiene agua. Lo que les quiero decir es que las células de la pulpa dental, ¿quién se encarga de formar matriz extracelular en un tejido conectivo? ¿Cuál es la célula del tejido conectivo en general, igual para la pulpa, que se encarga de formar matriz extracelular? Muy bien, fibroblastos, los fibroblastos. El fibroblasto produce matriz extracelular. Minaya, ¿has dado paso? Acá, atrás de Poma. Sí, ¿no? Poma, sí. Atrás. Atrás de Minaya. Y no quiero que estén con los celulares. Ay, ve. Siéntese allá. Entonces, entonces quiere decir que la pulpa, como es tejido conectivo, la célula principal, pues es el fibroblasto, pero hay otras células más. Entonces la pulpa tiene células y tiene matrices extracelulares en la parte orgánica. Miren, dentro de las células vamos a mencionar, miren, las más periféricas de la pulpa son los odontoblastos. El odontoblasto, ese odontoblasto que está ahí en la parte superficial, que se relaciona con la predentina, ese odontoblasto que deja su prolongación llamada proceso de Thomas hacia la predentina y luego pasa a la dentina y se ubica en el túbulo, fibria de Thomas, ¿se acuerdan? Entonces, el odontoblasto solamente se ubica periféricamente, no está en todo el tejido pulpar, o sea, en todo el tejido conectivo laxo, solamente está periféricamente, ¿está bien? Pero como es tejido conectivo, digamos, la célula más importante de un tejido conectivo, siempre les he dicho, es el fibroblasto. Ahí están los fibroblastos. ¿Ya? Hay fibroblastos. Y también tenemos, miren, en el tejido pulpar también podemos encontrar macrófagos. Son células de defensa que se encargan de fagocitar. Vamos a encontrar también células madre, conocidas como células ectomesenquimales. Todo eso vamos a encontrar en la pulpa dental. Cuando yo hablo de células madres me refiero a estas células ectomesenquimales, que se pueden diferenciar en cualquier célula. Cuando un odontoblasto cumple su ciclo de vida, muere. ¿Ya? Muere y queda regado en la pulpa dental. No puede quedar muerto tirado ahí en la pulpa. ¿Quién lo va a fagocitar? El macrófago. ¿Y quién se va a encargar de formar una nueva célula? Las células mesenquimales indiferenciadas, conocidas como células madres. ¿Está bien? Listo. Hoy en día se está haciendo pues mucho estudio de ingeniería tisular a partir de las células madre de la pulpa para regenerar o formar una nueva pulpa, imagínense. Pulpa que se pierde con dientes se puede regenerar, pero está en estudio, ¿no? Todavía no está definido. Entonces, ya saben que todo lo que es matriz extracelular lo origina el fibroblasto y bueno, está constituido por lo que son las fibras y la sustancia fundamental. Acá tienen, y les voy a dejar, lo voy a subir al Classroom, ¿no? Para hacerles recordar, ustedes ya saben, Cruzado, ¿has dado paso? Ponte acá. Y la chiquita que estaba acá se fue. Al baño. Entonces ponte allá. Entonces, ya ustedes saben la función que cumplen las células del tejido conectivo. Solamente en relación al odontoblasto, miren, el odontoblasto es la célula que se encarga solamente o que está ubicado primero que nada en la pulpa, en la parte periférica. Su función ya saben, forma y mantiene la dentina. Mantiene porque si no estuviera la pulpa, ¿quién le va a dar nutrientes a la dentina? La dentina es un tejido vital por la conexión que tiene con la pulpa, a través de su prolongación odontobláctica, ¿no? Entonces, la característica de los odontoblastos a nivel coronal, chicos, ya ustedes lo han visto en práctica, es esta, miren. Estos moraditos que ven aquí son los núcleos, son células cilíndricas, altas, que en corona, en pulpa coronal, se disponen como que en desorden. Da un aspecto que fuera
crea un epitelio de tipo Pseudo. pseudoestratificado. ¿Está bien? Ese es el aspecto que da en corona. Pero a medida que vamos a ir hacia raíz, ese epitelio se va haciendo un cilíndrico bajo, y casi para el ápice o punta de la raíz se va haciendo plano. Esa es la característica, ¿ya? Es la célula que se encarga entonces de formar y mantener la línea. En cambio, la célula principal de todo tejido conectivo es el fibroblasto. Ya ustedes saben, el fibroblasto forma o produce el MEC, la matriz extracelular, ¿no? Evidentemente, en pulpas, cuando a medida que va avanzando los años se vuelven más maduras, pulpas viejas, este contenido, o sea, fibroblástico en especial, va a ir disminuyendo. Por lo tanto, el MEC también. También estamos recordando las células centromesenquimales, su origen es de la cresta neural, son las células que van a reemplazar a los odontoblastos cuando estos cumplan su ciclo de vida, o simplemente cuando se mueran cuando hay una injuria grave, porque también cuando hay un daño grave en el diente, el odontoblastos, primero las prolongaciones con los túbulos se desvitalizan, se degeneran, y también el odontoblasto por esa razón puede degenerar, puede morir. Entonces, ¿no? ¿Quién las va a reemplazar? Las células mesenquimales indiferenciadas. Pero las células en general que cumplen su ciclo de vida o les sucede algo, no pueden quedar regadas, tiradas en el tejido pulpar. Los macrófagos se van a diferenciar y van a comenzar a fagocitarlos, a removerlos, a eliminarlos. Además, también algo muy importante que los macrófagos actúan aquí como presentadoras de antígenos. Eso es muy importante en la parte inmunológica. En cuanto a la matriz, ya ustedes también conocen la matriz extracelular constituida por sustancia fundamental y fibras. Las fibras de siempre, colágenas en la pulpa las más abundantes, ¿no? Gruesas fibras que soportan tensiones, ¿no? Tienen en un 70% el tipo, sobre todo 1. El 1 es predominante, ya hemos visto que la dentina en su matriz orgánica también es tipo 1, ¿se acuerdan? Estamos viendo la relación, ¿no? Aquí un 60%, pero también hay fibras reticulares. Las fibras reticulares, no se olviden, son también fibras colágenas, pero de tipo 4. Y reproducen el fibroblasto. ¿Ya? También es un tipo de fibra colágena, pero de tipo, perdón, 3, tipo 3. A estas fibras colágenas de tipo 3, llamadas reticulares, cuando se producen en la pulpa, van a tener una disposición muy bonita, como si fuera un arbolito. Más rato les voy a enseñar. Y se van a ubicar entre los odontoblastos de la pulpa y se van a abrir como un arbolito. Por esa razón, a estas fibras se le conoce como fibras de von Korff, porque von Korff lo descubrió. ¿Ya? Entonces las fibras colágenas de tipo 3 se denominan reticulares, solamente se pueden apreciar con coloraciones especiales. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos hígado en general? Se veían las fibras reticulares y el color medio marroncito oscuro, por la coloración especial. Con H no se ve. Y tenemos las fibras de oxitalan, que son fibras elásticas y maduras, que son en poquita cantidad. ¿Ya? Ese es el contenido fibrilar. En cuanto a la sustancia fundamental, lo que va a predominar es el proteoglucano y la agua. Y dentro de los proteoglucanos hay que mencionar al ácido hialurónico. Ahí está, para que lo lean. ¿No? El glucoaminoglucano, dentro de los proteoglucanos más importantes, tenemos que mencionar al ácido hialurónico. En este caso, primero que nada, antes de eso vamos a mencionar al dermatán sulfato, que es muy abundante en las pulpas de dientes que recién erupcionan. Ya, miren. Y en pulpas maduras ya, o sea, ya de adulto, el glucoaminoglucano que predomina es el ácido hialurónico. Y en menor cantidad, ¿no?, los glucoaminoglucanos de dermatán y condroitin sulfato. Esa es la importancia que tiene el componente de la sustancia fundamental. El componente fundamental amorfo. Hasta ahí estamos. Esa es un poco de la parte general,
histología general. Ahora sí vamos a entrar en detalle a la parte histológica pulpar. La pulpa, topográficamente, tiene dos partes. Tiene una pulpa periférica y una pulpa central. Ya lo hemos visto ya. Pulpa periférica y pulpa central. ¿Qué zonas están en la pulpa periférica? Tenemos acá, primero que nada, la dentina, la predentina. ¿Cómo se llaman estas bolitas? Calcoferitos. Calcoferitos. ¿Qué mineralización se va a dar ahí? Globular. Hasta ahí ya estamos ubicados. De acá, de esos núcleos moraditos, para abajo es la pulpa. De aquí, de la predentina para arriba, es parte del componente dentinal. Estos núcleos moraditos basófilos son los núcleos de los odontoblastos. Se trata de una pulpa coronal o radicular. ¿Qué dice? Coronal. Miren la disposición de los núcleos desordenaditos, como si fuera un centro estratificado cilíndrico, ¿no? Entonces, esa zona donde están los odontoblastos, ¿no?, es la zona odontoblástica. ¿Ya? Está constituido por odontoblastos. La siguiente zona debajo se llama un poco más vacía, se llama zona subodontoblastica, se llama zona de Weil, o también se puede llamar oligocelular. El término oligocelular, el término oligo quiere decir poca cantidad, y como es oligocelular, pocas células. La zona oligocelular antiguamente se le conocía como zona acelular de la pulpa, pero se ha demostrado que en esa zona sí hay células. Esas células que vienen de acá de la pulpa, de la zona hipercelular o de la zona central, vienen y se van a diferenciar, por ejemplo, con odontoblastos. O sea, hay una zona de transporte de nuevas células para reemplazar a estas. Pero no solamente hay células, pero obviamente en poca cantidad. Entonces, oligo es poca cantidad. Pero no solamente hay componente celular en esa zona de Weil, zona oligocelular o subodontoblastica. Hay dos estructuras muy importantes. ¿Alguien se acuerda de práctica? Hay dos plexos. El plexo nervioso de Rashkov y el plexo capilar subodontoblástico. Pueden poner capilar o vascular, como quieran. Plexo capilar subodontoblástico. Es que la pulpa más se ven arteriolas y capilares, ¿no? De arteriolas pasan a capilar. Miren, esos dos plexos son dos estructuras muy importantes que le caracterizan a la pulpa, a la zona específicamente oligocelular. ¿Ya? En práctica no se ha podido apreciar, eso es teórico, pero hay que tener en cuenta que está debajo de los odontoblastos, esos plexos, en especial el nervioso, los cuales se van a activar, por presión se activan, cuando hay una injuria a nivel del esmalte o a nivel de la dentina, o en la proximidad de la punta. ¿Está bien? Se activan. Pero principalmente estas fibras que están acá, en la zona subodontoblastica, las fibras de Rashkov, son fibras que se van a activar cuando hay un dolor de tipo dentinal. ¿Ya? Un cambio térmico de temperatura, no sé, o de repente una preparación sin refrigeración, o una caries muy leve, ¿no?, en dentina, ¿no? Digamos, se activan acá. Ustedes retiran la causa y el dolor desaparece. Pero se han activado los nervios que están acá, en la zona oligocelular, que es el plexo nervioso de Rashkov. ¿Y cómo así se van a activar? Este plexo se encuentra en la zona oligocelular, a lo largo, ¿está bien? El plexo nervioso de Rashkov está constituido por fibras mielinizadas, mielínicas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que el impulso pasa rápido o pasa lento? ¿Qué dice? Rápido. Entonces el dolor es agudo. Entonces, pero miren, ¿cómo es la naturaleza? Que de ese plexo emiten terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas que salen del plexo se van a ubicar entre los odontoblastos. Miren, entre los odontoblastos. Y esas mismas terminaciones nerviosas pasan la predentina y pueden entrar al túbulo dentinal. Pero no se van a extender en todo el túbulo, ya les dije, solamente hasta cierta parte nada más. Hay fibras nerviosas en el túbulo, hay fibras nerviosas. Cuando el plexo nervioso de Rashkov emite fibras terminales o fibras nerviosas,
De mielínicas se hacen amielínicas. ¿Está bien? Por eso que el túbulo tiene, en su contenido tiene fibrilla de todo, licor dentinal y tiene fibra nerviosa, que ha venido de acá, del plexo. ¿Ya? Pero la fibrilla solamente está en el tercio inferior del túbulo, no está a lo largo de todo el túbulo. Entonces todo ese contenido se presiona con la caries, por ejemplo hay caries, todo el contenido tubular se comienza a mover, hay un movimiento hidráulico del líquido, todo eso, y como obviamente en el túbulo está la colita del odontoblasto, que es la fibrilla de Thomas, si se mueve todo el contenido tubular, ¿a quién va a mover? A los odontoblastos. Y el odontoblasto, ¿a quién va a presionar? ¿Quién está entre los odontoblastos? Fibras nerviosas terminales, claro. Amielínicas. Lo presiona y ¡buah! El dolor dentinal. Esa es la razón por la cual se produce el dolor. La pulpa ante una injuria cualquiera, física, química, biológica, la pulpa responde con dolor. Y si el dolor es de origen dentinal, es un dolor reversible, porque le quitamos la causa y desaparece. Se puede decir que se ha producido una pulpitis, porque es dolor de la pulpa, ¿sí? Una pulpitis reversible, ¿no es cierto? Que sería lo contrario si la causa que le da origen a ese dolor fuera peor, más grande, ¿no? Una causa más intensa. No se retira la causa y sigue avanzando la noxa. Ya me va a alterar, me va a producir un daño tisular de mi pulpa. Ya eso es otra cosa. Estos nerviositos que estaban en el plexo nervioso de Rabascón ya no van a activarse, porque ya el daño ya está acá a nivel de pulpa. Para eso acá, en la pulpa central, hay otros nervios, que son las fibras nerviosas amielínicas tipo C. En cambio acá arriba dijimos fibras nerviosas mielínicas tipo A. Acá tipo C. Entonces, cuando el daño ya es tisular, pulpar, se van a activar las pulpas, se van a activar los nervios que están en la profundidad de la pulpa. Y el dolor ya no será un dolor así agudito, no, será un dolor diferente. Será un dolor así pulsante, sordo, que no va a desaparecer por más que ya está, si está ya el tiempo prometido, ya es irreversible. Eso se llama pulpitis irreversible. ¿Está bien? Que puede llegar en algún momento a ocasionar en esa pulpita, ¿qué cosa va a ocasionar? La necrosis pulpar. ¿Ya? Esto es más adelante para poder entender por qué estamos estudiando la pulpa. ¿Ya? Entonces todo eso en la zona oligocelular, la hipercelular, repito, es una zona, miren acá hay fibroblastos, hay capilares, ¿no? Hay vasitos sanguíneos aquí, pequeños. Toda esta zona es la zona rica en células o intercelular, ¿no? Las células mesenquimales. No se olviden que los fibroblastos son los encargados de formar las fibras reticulares tipo 3, que van a formar a nivel de motor. Y por último, en la profundidad de la pulpa tenemos la pulpa central. Lo mismo, zona odontoblastica, ¿no? Zona oligocelular. No es que no haya células, sí hay células. Justamente hay una célula que se va a diferenciar en odontoblasto. Miren, la pregunta podría ser acá. La célula de Hall, así se llama Hall, se escribe H-O-H-L. La célula de Hall es una célula que viene de las células mesenquimáticas indiferenciadas, pasan a la zona oligocelular, acá está, y luego se van a diferenciar en odontoblastos. Y están ubicados en la zona subodontolástica o oligocelular. O sea, no es que no haya células, sí hay. Esa es la zona oligocelular, hay algunas células, pero no hay tanto como acá, miren. En la zona rica en células es más hipercelular. Fibroblastos, pueden haber macrófagos, pueden haber células mesenquimales indiferenciadas, inclusive células dendríticas también pueden haber. Y profundamente el tejido conectivo laxo, propiamente dicho, en la pulpa central. ¿Ya? Propiamente dicho. Les había dicho que esta es la zona odontoblástica, donde están estos vasos o rojitos, que son los vasos sanguíneos.
Lo que ven de negrito, no sé si ven unas cosas negritas, ese es el plexo nervioso de Rashkov. Y miren cómo el plexo nervioso de Rashkov son fibras nerviosas mielínicas de tipo A. Estas se hacen amielínicas y pasan, miren, síganle a la línea negrita. ¿A dónde se ha metido? Entre los odontoblastos. A la línea negra. Estos son las fibras nerviosas, amielínicas. Sigue, y miren cómo sigue, se va a meter al tubo. Ya. ¿Está bien? Ahora. Entonces, ¿dónde se ubica? En la zona oligocelular. Y eso de acá, en rojo, es el plexo vascular o capilar subodontoblástico. Dos estructuras muy importantes en la zona subodontoblastica u oligocelular. La zona de células, fibroblastos, también hay vasos, yo no digo que no, pero hay vasos, células, ¿no? Y los fibroblastos son los que producen las fibras de tipo 3, colágenas de tipo 3, se llaman reticulares. ¿Y a dónde se van? Miren, se originan del fibroblasto y miren, migran o comienzan a extenderse entre los odontoblastos como si fuera un corcho desorbitado. Y miren cómo termina acá, en forma de un abanico, como un arbolito. Esas son las fibras de Von Korn. Son fibras colágenas de tipo 3. Y es muy abundante, sobre todo en esa dentina que se forma primerito en la dentinogénesis, que se llama dentina de manto. Ahí está. Bueno, ya lo mismo, ya esto ya está ya pillado, creo que ya lo hemos visto en práctica, la zona de la pulpa. Bueno, ya les había comentado al inicio, chicos, que todo lo que es vascularización en la pulpa ingresan todos los vasitos, inclusive nervios, linfáticos, ingresan por el foramen apical, por ahí. Y miren cómo los vasos, en el caso de los vasos, ingresan por el foramen y llegan a la parte capilar y miren cómo se abre. No sé si se dan cuenta que se abre como si fueran unas manos, se hacen como unas ramas. Tanto los vasos como también la parte venosa, como ven ahí, hay una terminación, miren cómo se anastomosan los vasos. Entonces, los vasos entran y salen por el foramen apical, las arteriolas se dirigen de manera recta, pero cuando llegan a la parte coronal, justo debajo del odontoblasto, se abren como si fuera un árbol, ¿no? Para formar ¿qué cosa? El plexo capilar subodontoblástico. O el plexo vascular subodontoblástico. Forman el plexo. Acá entra el recto, y acá se abre. Y forman el plexo. La circulación de la pulpa, eso sí ya es un poco de teoría, es de tipo terminal. Porque ahí nada más va a quedar. Ya no se va a extender para otros lados. Ahí termina, ¿no? ¿Por qué? Porque hay presencia de anastomosis entre arterias o arteriolas y venas, ¿no? Y de tipo venovenosos, ahí termina, ¿no? ¿Para qué? Para que se pueda regular el flujo sanguíneo de la pulpa. Ya les expliqué la inervación de la pulpa. Miren, la pulpa presenta doble tipo de inervación. Una es sensitiva y la otra inervación es del tipo autónomo. Sensitiva a cargo del quinto par craneal. Dependiendo si es una pieza superior o inferior, será quinto 2 o quinto 3. Y la autónoma está a cargo pues, de sus fibras nerviosas simpáticas, ¿no? En relación a la inervación sensitiva, tenemos fibras nerviosas de tipo A y tenemos fibras nerviosas de tipo C. Las de tipo A son mielínicas, las de tipo C son amielínicas, pero las dos son sensitivas. Las de tipo A, mielínicas, tienen que ver con el dolor dentinal, y las de tipo C, amielínicas, tienen que ver con el dolor pulpar. Esa es la diferencia. Y además, su ubicación también es diferente. Acuérdense que las fibras nerviosas de tipo A, mielínicas, se encuentran en la parte debajo de los odontoblastos. Y las de tipo C, estas amielínicas, se encuentran en la pulpa central. Esa es la diferencia.
¿ya? Y se van a activar para dolores diferentes, para daños diferentes. En cambio, la inervación autónoma, también hay fibras nerviosas de tipo C, adrenérgicas, pero tienen que ver con la regulación de los vasos sanguíneos, con la congestión de los vasos, con la vasoconstricción, a eso se refiere. Esa es la inervación autónoma. Lo que pasa es que cuando hay una inflamación pulpar, los vasos se comienzan a dilatar, hay un edema, como la pulpa está rodeada de paredes que no se extienden, que son las de la dentina, entonces la pulpa se comienza a llenar de agua, se inflama, se edematiza, se produce lo que se conoce como hiperemia. Entonces ahí está participando la parte de las fibras nerviosas simpáticas. ¿Me puedes repetir? ¿El tipo A tiene que ver con qué dolor? ¿El cuál? ¿El C? Bueno, el tipo A con qué tipo de dolor. Dentinal. El tipo A tiene que ver con el dolor dentinal y su ubicación es a nivel. Acá lo tengo, miren, un cuadrito. Por la. Del tipo, ahí está, para que se puedan ubicar. Ya pues ya, con eso ya, más desmenuzado no puede estar bien. Tenemos fibras nerviosas de tipo, me refiero a las sensitivas, ¿ya? No a la parte autónoma. La parte autónoma se refiere al control o regulación de los vasos sanguíneos, porque los vasos en una inflamación pulpar se hinchan, se producen edema pulpar, porque la pulpa no tiene por dónde desfogar, no es que está rodeado de paredes duras, que es la dentina, entonces ahí empieza se puede hinchar. ¿Se acuerdan que cuando hay cuando hay un problema pulpar grave, hasta se puede hinchar la cara? Es por todo eso. Pero ahí está la parte, digamos, la parte simpática, ¿no? Autónoma. La parte sensitiva, tenemos fibras, inclusive se llaman A delta. Son las más características, ¿ya? A delta. Son fibras de tipo mielínicas, obviamente son de conducción rápida. Y el otro grupo de fibras sensitivas son las fibras C. No tienen mielina, pues ahí se ha puesto sin mielina. Por lo tanto, son de conducción lenta. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Ahí para que puedan repasar. ¿Dónde ubicamos las fibras A delta? Que son mielínicas, ¿no? En la periferia de la pulpa, debajo del odontoblasto. Y también en la dentina. ¿Sí o no? Dentro del túbulo dentinal, pero solamente en esa parte que está cerca a la dentina, a la predentina. ¿Está bien? Un pedacito del túbulo. Por eso hay puesto dentina. La C se ubica en el centro de la pulpa central. Tipo de dolor que ocasiona las fibras de A delta: agudo, punzante y localizado. Un punzante así como que le quitas la causa y desaparece. En cambio acá es pulsátil. Una cosa es punzante y otra cosa es pulsátil. Ese es pulpar, ¿no? Sordo y difuso, ese es pulpar. Eso produce las fibras nerviosas amielínicas de tipo C. ¿Quién estimula el dolor de las fibras A delta? El frío, el calor, el aire, el dulce, producen esa sensibilidad característica. Dolor dentinal. ¿Le quitas eso? Desaparece. En cambio, ¿quién estimula el dolor de la fibra C amielínica? Inflamaciones, ya cuando tu pulpa ya tiene un daño tisular, se inflama. La inflamación, la presión, ¿no? Produce pues la pulpitis ya hipertensiva, que conlleva una necrosis. ¿No había mencionado que el túbulo dentinario no tiene las fibras mielínicas, entonces que son de tipo C? No. Lo que pasa es que las mielínicas, o sea, en esencia vienen del plexo. Todo lo del plexo es mielinizado. Emiten fibras de tipo A, ¿no? Como vienen del plexo se le dice mielínica, pero en esencia su origen es mielinizado. Que se amielicen cuando entran al túbulo es otra cosa. Pero su esencia es mielínica. Si lo comparamos en origen con la C es recontra amielínica, de conducción lenta. En cambio, el plexo es mielinizado, el plexo nervioso de Rashkov. Estamos hablando en cuanto al origen. Que cuando ya entre la parte del túbulo se amielinice es otra cosa. ¿Ya? Sí, Chávez. Las fibras de la sensitiva son las Claro, la fibra C, hay fibras C sensitivas, amielínicas, y hay fibras C amielínicas de origen simpático, de inervación autónoma. Ahí está, inervación autónoma. No, es otra cosa. La autónoma, la fibra C,
nerviosas financieras para la parte autónoma se relacionan para la regulación de los vasos sanguíneos en la inflamación. ¿Ya? Regula la parte vascular. Sí, ambas. Todas las C son amielíticas. En cambio, la A es de origen mineralizado, porque viene del plexo, son rápidas. Que luego se amieliticen cuando ya están entrando a la parte del túbulo es otra cosa, porque ya en el túbulo ya es una fibra que les puedo decir terminal, una fibra nerviosa terminal, pero su origen en esencia es mielítico, ¿ya? La pulpa cumple diferentes funciones y con los dibujos nada más para que puedan recordar, porque ya saben ustedes, miren, una función importante en la pulpa es la inductora. ¿En qué momento se manifiesta la función inductora de la pulpa? ¿No? Dice durante la amelogénesis. Entonces tienen que acordarse de la amelogénesis. ¿Quién produce? ¿Qué cosa es necesario para que se produzca la amelogénesis, chicos? Predentina, ¿no es cierto? O dentina, ¿está bien? O sea, que haya dentina primero, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién formó la dentina? Para que haya amelogénesis. Los odontoblastos. Ahora, a ver. El odontoblasto. ¿Y el odontoblasto a qué tejido le pertenece? Entonces la pulpa tiene función durante la amelogénesis. ¿Por qué? Porque el odontoblasto formó la dentina y esa dentina surte un efecto inductor para que haya ameloblastos y comience así la amelogénesis. A eso se refiere. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿O lo repito? Repita. Cruzado, déjate de estudiar, no es hora de estudiar, atiende. Ese es el tema. ¿Por qué están estudiando recién el pan? Entonces les decía que la pulpa dental tiene a los odontoblastos. El odontoblasto forma la dentina. Y para que haya amelogénesis tiene que haber dentina. Porque la dentina es un efecto producida por el odontoblasto, que es la pulpa, en otras palabras. La presencia de la dentina surte un efecto inductor para que haya ameloblastos y así comience la amelogénesis. Si no hay pulpa con odontoblastos produciendo la dentina, pues no va a haber ameloblastos y evidentemente no se va a producir la amelogénesis. Por eso que la pulpa tiene función inductora durante la amelogénesis. Pero la pulpa también tiene función formativa, eso creo que está claro. Formativa, ¿por qué? Porque la pulpa efectivamente tiene los odontoblastos. ¿Y qué forma la pulpa? Los diferentes tipos de dentinas. Por eso se llama formativa. Función formativa de la pulpa está relacionada también con sus odontoblastos, ¿no? Cumpliendo la función de formar y mantener la dentina. Función formativa. La pulpa también tiene función nutritiva. Imagínense, la dentina, si no tuviera a la prolongación del odontoblasto, si no tuviera ese licor dentinal, ¿no? Dentro de sus túbulos, ¿quién le daría alimento a esa dentina? ¿Quién le llevaría oxígeno a esa dentina? Entonces, la pulpa también tiene función nutritiva para el desarrollo y mantenimiento de la dentina. Pero la pulpa también tiene o desarrolla funciones de defensa. Ya en dentina lo hemos visto, pero ahora lo estamos enfocando desde el punto de vista de la pulpa dental. Ya he dicho que la pulpa con sus odontoblastos hacen todo prácticamente. Forman diferentes tipos de dentina. Entonces, la función defensiva o reparadora de la pulpa, defensiva o reparadora de la pulpa. Reparadora. Dentina terciaria, reaccionaria y reparadora, ¿se acuerdan? Pero de todo eso se encarga la pulpa, porque en la pulpa está el odontoblasto. Entonces, la función defensiva, y hablando de la pulpa específicamente, es primera barrera de defensa, formación de dentina peritubular. Ya la conocemos. Entonces, el odontoblasto, ante un daño no tan grande, leve se podría, de poca intensidad, ¿sabes lo que hace el odontoblasto? Forma dentina peritubular, también conocido como endotubular, porque se confundían por ahí. ¿Qué cosa es endo? ¿Qué cosa es peri? ¿Son los mismos? Sí, son los mismos. ¿Qué cosa quiere decir la dentina endotubular o peritubular? Quiere decir que se forma dentina alrededor del túbulo, pero ese túbulo, ¿qué cosa va a pasar con el túbulo? Se va a ir disminuyendo su, ¿ya? Se fue
daño no muy intenso, miren, no muy intenso, es una primera barrera de defensa. No está obstruyendo totalmente el túbulo, solamente la está disminuyendo. Hay una disminución de la luz. ¿Para qué? Para que el agresor, la noxa, porque puede ser una bacteria, no lo sé, o varias, no avancen hacia la pulpa de manera agresiva. Es como que una primera barrera, ¿no? Ah, ya, te voy disminuyendo para que no ingreses en cantidad, sino en menor cantidad, algo así, ¿no? Pero hay una segunda barrera de defensa, que es la formación de la dentina terciaria. La dentina terciaria, ya saben ustedes, ¿no? Que se divide en reaccional dependiendo del tipo de célula que la produce. Si es un odontoblasto que se formó durante la dentinogénesis, dentina reactiva, ¿no? Que generalmente está para formar esa obturación o esclerosis del túbulo, ¿no? Y se relaciona con la primera. En cambio, la otra es la dentina reparadora. Cuando ya el daño es un poco más intenso, la pulpa reacciona formando dentina reparadora. Entonces son las dos barreras de defensa que tiene la pulpa, ¿no? Y bueno, la función sensitiva, ya hemos hablado de eso en la inervación, ¿no? Mediante enteros sensitivos, ya está. Dolor dentinal suele ser agudo, de corta duración, dolor pulpar, sordo, pulsante, ya está. Ya me adelanté con eso. ¿Está bien? Ahí lo tienen para que lo repasen. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Y ya se la regué? 8 y 8. Está bien, vamos a acabar. Muy bien. Con los años, la pulpa ya no es la misma. Así como nosotros nacemos, crecemos, nos hacemos niñitos, luego adolescentes, luego ya adultos, luego adultos mayores, hasta la ancianidad. Igualito, la pulpa también tiene un ciclo de vida. Obviamente su ciclo va a acabar cuando es expulpado por endodoncia, cuando lo extirpan. Ahí sí acaba totalmente, no, pero se envejece en todo caso, ¿no? Porque recuerden que formación de dentina va a haber durante toda la vida, así sea viejito, pero tienes tu diente en boca con tu pulpa, siempre se va a formar la dentina. ¿Y qué creen que va a pasar con la pulpa si siempre se va a formar dentina hasta la vejez? Imagínense, en la dentinogénesis tienen que ir imaginando, el odontoblasto ¿hacia dónde se va? ¿Hacia el centro o hacia afuera hacia el centro? Hacia el centro de la pulpa, ¿no? Hacia el centro. Y forma encima dentina, ¿no es cierto? ¿Y qué creen que va a pasar con ese espacio pulpar donde está la pulpa ancha y los dientes jóvenes o de niños? Va a reducirse por la formación o el incremento de dentina, ¿no? Mientras que el diente esté en boca, ¿no? En la ancianidad, esa pulpa disminuye su volumen. Pues dice acá, reducción del volumen pulpar. Si antes era así, miren, puede ser así. Miren la cámara acá ancha, dientes jóvenes, ¿no? Y miren, ya dientes ya bastante, de personas bastante adultas, ¿no? Si disminuye el volumen, obviamente disminuye la irrigación, la inervación, ¿no? El componente celular también va a disminuir. Y miren lo que va a pasar con las fibras. Yo les pregunto, si acá las fibras eran finitas y delgadas, y en poca cantidad porque lo que predominaba era la célula, ¿se acuerdan? Tejido conectivo lácteo. ¿Qué creen que pasó acá con las fibras? Si ha disminuido el volumen. ¿Por qué creen que se vuelve acá, si acá era laxo, acá se vuelve fibroso? En edad avanzada ya no es laxo, es fibroso. ¿Ustedes creen que la fibra laxa, delgadita, fina, se transforma en gruesota? ¿Por qué creen ustedes que acá las fibras son laxas, o sea, delgaditas, en poca cantidad, y acá el tejido pulpar se vuelve fibroso? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a las fibras? ¿Tendrá que ver el volumen pulpar? Claro, el volumen pulpar disminuye, las fibras que eran delgaditas se juntan una con otra, y se forman troncos más gruesos. De tal manera, no es que vengan otras fibras, no les estoy diciendo que las células disminuyen, el volumen también va a disminuir. Entonces lo que está pasando acá es que las fibras se juntan porque el volumen ha disminuido y las fibras colágenas se ponen como que más gruesas, ¿no? Eso se llama fibrosis. Se convierte o pasaría de un tejido conectivo laxo a un tejido conectivo fibroso o denso, pues. Ahí está acá. ¿Está bien? Disminuye la célula, disminuye la inervación, disminuye la vascularización, disminuye el volumen pulpar
ya hemos visto un poquito en la clase, ¿no? No les voy a ahondar mucho sobre eso, solamente decirles pues que hay dentículos, hay cálculos pulpares, también se le conoce como pulpolitos a los cálculos pulpares, y lo vamos a ver acá. Mucha producción de capas de dentina alrededor de la pulpa hacen que el volumen influya. Y miren cómo puede llegar a matarse estos conductos. Acá, para hacer una endodoncia, habría que provocar la descalcificación de ese conducto para poder ingresar, si no, no se ingresa. Por eso que también cuando en personas de edad avanzada no se abran, no sienten en las piezas mucho dolor, porque miren, no hay pulpa. La presencia de un tejido más fibroso, ¿no? Y la presencia de los cálculos pulpares o pulpolitos pulpares. Los dentículos, cabe recalcar la diferencia, serían como este cálculo pulpar o como este, pero con presencia de algunas células. Dentículo viene de dentina. Y acá, cuando se ve así, simplemente cálculo pulpar o pulpolitos, ¿ya? Para no confundir. Y finalmente ya hemos hablado a lo largo de la clase sobre la pulpitis reversible, sobre la pulpitis irreversible, cuando el daño es no tan intenso, cuando el dolor es de tipo dentinal, la pulpitis, el dolor, porque al final, ¿quién da el dolor? Es la pulpa, pues se llama pulpitis, es una inflamación que puede ser reversible y irreversible, ¿no? Si el daño se elimina la causa y ya no hay dolor, es reversible, se recupera todo el complejo normalmente. Nosotros podemos hacer una limpieza de esa cavidad, colocarle un buen protector dentino pulpar, ¿no? Y su buena restauración bien selladita, que no haya filtraciones, y ese complejo dentino pulpar se va a recuperar, ¿ya? Ahí se ha producido una pulpitis reversible. Pero ¿qué pasa si es lo contrario, ¿no? Ya hay un daño tisular del tejido como tal, ya pues está afectando los nervios ya más profundos, ¿no? Y ahí ya es de tipo irreversible. La única manera de evitar esa pulpitis es con la endodoncia. Pero si no se hace la endodoncia y encima ya llega un momento que el dolor, en una pulpitis irreversible, el dolor desaparece así, ya no tiene nada de dolor, es porque ya esa pulpa ya está necrosada. Necrosada quiere decir totalmente muerta, ya no hay rastros de un filetito nervioso por ahí vivo. Entonces, igual que vieron ustedes, ¿dónde vieron ustedes así como un infiltrado inflamatorio? ¿En qué práctica? ¿En qué lámina? ¿Pero en qué mucosa? ¿En qué parte de la encía? Muy bien. ¿Se acuerdan de la lámina propia? Un infiltrado inflamatorio, así igualito, en la pulpitis se produce un infiltrado inflamatorio con polimorfonucleares, linfocitos, no son células de defensa. Acá y esta mayor unión. Igual desde la necrosis, miren cómo nuestra pulpa ya prácticamente todas sus células comienzan a degenerar, ¿no? Se produce la formación de la materia inclusive. Pero nosotros podemos restaurar en una pulpitis reversible, podemos provocar la formación de dentina terciaria reparadora, ¿no? Con buenos materiales que hoy en día existen, ¿no? Esa es la parte terapéutica. Finalmente, chicos, la respuesta de la pulpa también responde o puede ser causado por enfermedades de tipo sistémico. Miren, cómo responde la pulpa está en función a cómo ciertas enfermedades como el hipo e hipertiroidismo, inclusive la diabetes, como que los hace más vulnerables a esa pulpa. Escasez, ¿no? De vitaminas como la A y C. Y hoy día se habla de la ingeniería tisular, les comentaba. Todo gracias a las células madre, células ectomesenquimales, tratar de regenerar nuevamente la pulpa perdida. Ese es el objetivo de la ingeniería tisular. Bien, eso es todo por ahora. Yo ya... Gracias. Esta es la última clase que les voy a dictar, chicos. La próxima semana, el día viernes que viene, dicta el doctor Sotomayor. Última clase también. Penúltima del doctor. La siguiente, después del doctor, entra la doctora Vilma, su última clase. Y la última, le he pedido al doctor Sotomayor, va a ser la última clase que va a cerrar la teoría. Semana 15, me parece. Como ATL, ya él cierra me ha pedido, quiere hacer. Virtual.
Los chicos que han llegado tarde, por esta única vez, van a dar su paso. Ya tengo